Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando sobre el sacramento del matrimonio, la apertura a la fecundidad y la iglesia doméstica. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronados como su culminación. Los hijos son ciertamente el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Génesis capítulo 2 versículo 18, y que hizo desde el principio hombre, varón y mujer. Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículo 4, queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo, creced y multiplicaos. Génesis capítulo 1 versículo 28. De ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tiende a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia cada día más y más. La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Sin embargo, los esposos, a los ojos de Dios, no ha concedido tener hijos, pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. Sexto, la iglesia doméstica. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que, con toda su casa, habían llegado a ser creyentes. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso, el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión, Ecclesia Domestica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe, con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y, con especial cuidado, la vocación a la vida consagrada. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia,
de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en ambas. El hogar es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. También en la familia, iglesia doméstica, se aprende a escuchar, a orientar y a acompañar a nuestros hijos en una vida cristiana acorde a los designios de Dios. Es preciso recordar asimismo a un gran número de personas que permanecen solteras a causa de las concretas condiciones en que deben vivir, a menudo sin haberlo querido ellas mismas. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús y por ello merecen afecto y solicitud diligente de la Iglesia, particularmente de sus pastores. Muchas de ellas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. Hay quienes viven su situación según el espíritu de las bienaventuranzas, sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar. A todas ellas es preciso abrirles las puertas de los hogares, iglesias domésticas y las puertas de la gran familia de la Iglesia. Nadie se sienta sin familia en este mundo. La Iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. En resumen, con respecto al sacramento del matrimonio, San Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Gran misterio es este. Lo digo con respecto a Cristo y a la Iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32. La alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges, así como a la generación y educación de los hijos. Entre bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo, Señor, a la dignidad de sacramento. El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con amor con que Cristo amó a la Iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de esposos, reafirma su unidad indisoluble y lo santifica en el camino hacia la vida eterna. El matrimonio fue en el conocimiento de los cónyuges, es decir, en la voluntad de darse mutuamente y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Dado que el matrimonio establece a los cónyuges en un aspecto público de vida en la Iglesia, la celebración del mismo se hace ordinariamente de modo público en el marco de una celebración litúrgica ante el sacerdote o el testigo facultado de la Iglesia, los testigos y la asamblea de los fieles. La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad
son esenciales al matrimonio. La poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio. El divorcio separa lo que Dios ha unido. El rechazo de la fecundidad priva a la vida conyugal de su don más excelente, el Hijo. Contraer un nuevo matrimonio por parte de los divorciados mientras viven sus cónyuges legítimos contradice el plan y la ley de Dios enseñados por Cristo. Los que viven en esta situación no están separados de la Iglesia, pero no pueden acceder al sacramento de la Eucaristía. Pueden vivir su vida cristiana, sobre todo educando a sus hijos en la fe. El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.